Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión CRE en vivo de Escuela de Padres. Les habla Carolín Salazar Cáceres, especialista del área de Psicología Clínica de la CRE. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante, control de la ira. ¿Notas que te enojas con facilidad y te cuesta controlar tu enojo? Si es así, probablemente estés experimentando ira. La ira es una emoción muy intensa que se caracteriza por un incremento en el ritmo cardíaco. Los latidos del corazón se aceleran. Hay un incremento también en la aceleración de la respiración. Se podría presentar sudoración. Tendemos a endurecer los músculos de nuestro cuerpo, ¿no? Específicamente los músculos de las manos, ¿no? Las notamos más tensas, los músculos del cuello, de los hombros. Cuando vamos experimentando la ira, tenemos dificultad para poder razonar, es decir, acudir a esa capacidad de razonamiento, actuamos más por instinto. Lo primero que en este momento quiero hacer, lo hago. Quiero gritar, grito. ¿Sí? Quiero lanzar cosas, lo hago. Entonces no se manifiesta esta capacidad de razonamiento. Es importante que aprendamos a afrontarla y a manejarla para evitar situaciones preocupantes o problemáticas en nuestra salud, ¿sí? Cuando esto no se da lugar a tener un adecuado control, podríamos presentar algunas enfermedades físicas. Por ejemplo, las úlceras, enfermedades cardíacas, enfermedades también con la presión arterial, la urticaria, ¿no? Parece algo increíble, pero este desgaste energético y físico que vamos teniendo cada vez que experimentamos ira con mucha profundidad va dando lugar a este tipo de enfermedades y también incomodidad, ¿sí? En nuestro cuerpo. La ira es una elección y es un hábito. ¿Por qué una elección? En este momento se presenta una situación que me genera mucha incomodidad, mucha molestia y yo elijo sentir ira, ¿sí? En este momento se está presentando algo que no me agrada, ¿sí? Y tengo el hábito de reaccionar gritando, lanzando cosas o teniendo otro tipo de reacciones extremas que van dañando a las personas que más quiero, ¿sí? Por eso es que se convierte en un hábito. Me he acostumbrado a tener este tipo de reacción. La ira es una reacción aprendida ante la frustración. Las cosas no salen como yo quiero, ¿sí? Porque todos deberían actuar de esta forma. El mundo debería ser así. Esto me genera frustración porque lamentablemente no sucede y no podría suceder por la razón de que todos somos únicos y diferentes. Las personas no van a actuar de la misma manera como yo lo hago. Van a poder ajustarse a algunas normas sociales, sí, pero no van a tener la actuación como yo espero. ¿Y cómo me doy cuenta que yo siento ira? Se va manifestando a nivel corporal y también a nivel gestual. Por ejemplo, a nivel gestual, ¿qué estamos observando? Cómo se frunce el ceño, ¿sí? Esa mirada desafiante. Comenzamos a tensar la boca, ¿sí? Entonces, esta es una expresión gestual de cuando yo voy experimentando ira. ¿Y cómo me doy cuenta que también voy sintiendo en el cuerpo? ¿Qué manifestaciones fisiológicas se presentan? Ya lo mencionamos. Voy a sentir que los latidos de mi corazón se van a incrementar, se van a ir acelerando. Voy a darme cuenta que mi respiración también se acelera. Puedo presentar un poco de acaloramiento, ¿sí? Mi cara puede sonrojarse y no solo ello, voy a presentar sudoración, como ya dijimos, ¿sí? En las manos. ¿Qué más se va a presentar? La temperatura, de forma general en mi cuerpo, puede aumentar, ¿sí? Son manifestaciones fisiológicas que se van dando cuando experimento ira. Si yo voy identificando alguna de estas manifestaciones en determinados momentos, entonces es importante porque nos va a permitir darnos cuenta en qué momento vamos a
frenar. Más adelante vamos a explicar cómo lo hacemos. También se habla de las causas de la ira y qué dará lugar a la ira. La ira aparece por 3 motivos. Primero, cuando pensamos que somos incapaces para afrontar una situación específica. En este momento, he dado el examen para conseguir la licencia de manejo, la licencia de conducir. Sucede que no aprobé el examen, ¿sí? Y ya estoy realmente muy molesta porque veo que mis amigos, mis familiares, en solamente una sola ocasión fueron a dar el examen y aprobaron. Y no es mi caso, y esto me da lugar a tener una molestia. ¿Se dan cuenta? Hay una situación concreta, pero más adelante vamos a ver si realmente esto es así. En otros casos, cuando percibimos a una situación como amenaza, ¿sí? En este momento siento que una persona o una situación es peligrosa para mí, es amenazante. Entonces viene la reacción de elevar la voz o de tener otro tipo de reacción extrema. ¿En qué otra situación también se da lugar a la ira? Cuando yo me aferro mucho en ese deseo de que el mundo y la gente tiene que ser igual a mí y tiene que hacer las cosas tal y como yo las hago y las digo. En estos 3 casos nos damos cuenta que se da lugar a la ira. ¿Y en algún momento hemos escuchado hablar de los tipos de ira? Yo creo que sí, ¿sí? Ahora vamos a compartir. Un tipo de ira es cuando se presenta la conducta agresiva y esta conducta agresiva puede ser verbal o física, ¿sí? Y cuando nos apoyamos en este tipo de reacción violenta, ¿no? Cuando lo usamos como un instrumento para manipular a otras personas y generalmente ¿a quién se tiende a manipular? A los niños y en algunos casos a las mujeres. Quiero conseguir un objetivo y me apoyo en esta forma de agresión, ¿sí? Es un tipo de ira que se va presentando dentro de la violencia intrafamiliar también, ¿sí? Otro tipo de ira es cuando aparece como explosión. ¿Y por qué aparece como explosión? Porque en determinados momentos no expreso ese malestar, esa molestia que voy sintiendo, o si lo hago es de forma inapropiada. Llega un punto en el que hay una acumulación enorme. Imaginemos que es un vaso, ¿sí? Es un vaso de agua, al que vamos llenando, llenando hasta que rebalsa, ¿sí? Una vez que comienza a rebalsar, ¿qué sucede? Hay conductas extremas. Entonces, este es otro tipo de ira, ¿sí? Al que se da lugar cuando no decimos las cosas en su debido momento. Otro tipo de ira es cuando la utilizamos como defensa. En esta situación, yo podría considerar que alguien intenta de repente hacerme daño o tengo la idea de que quiere hacerme quedar mal, entonces acudo a la ira como defensa, ¿sí? En las diferentes reacciones que ya se han mencionado. Como decíamos hace un momento, la ira es una elección. Pregunto, ¿y cuándo ustedes eligen sentir ira? ¿Sí? De repente como padres de familia en este momento, ¿cuándo elegimos sentir ira como padres? Ponemos una situación. Un padre de familia es conductor, tiene su movilidad propia, ¿sí? Y se encuentra en carretera. Y él elige sentir ira porque los demás conductores van muy lento, porque los demás conductores apretaron o presionaron el acelerador y eso me molesta mucho, porque algún conductor no está haciendo las señales adecuadas, de forma adecuada, ¿no? Esas señales que nos indican en qué momento vamos a girar, ¿no? Hacia la derecha o a la izquierda, porque alguien se salió de su carril y comienzo a vociferar, comienzo a gritar, ¿sí? En esa situación elijo sentir ira. ¿Nos ha pasado? Probablemente sí. Y de repente en otros momentos, en esta situación actual que estoy conviviendo, estoy pasando más tiempo con mis hijos, me molesta mucho que sean desordenados o me molesta cada vez que piden ayuda para sus tareas porque no las entiendo, ¿sí? Y elijo sentir ira. ¿En qué otra situación elijo sentir ira? En juegos competitivos. Somos parte de un equipo, de repente de fútbol o de un equipo de vóley, ¿sí? Y siento mucha molestia porque el equipo contrincante está llevando la delantera, ¿sí? Está ganando en este momento.
Y como siento molestia, comienzo a decir muchas cosas para, según yo, atemorizarlo, ¿sí? Y de esta manera se desconcentre. Entonces, en esas situaciones también elijo sentir ira. Muy bien, vamos a saludar a algunas personas que ya se han unido a esta transmisión. Saludos para Merillén, para Eli y para Natalia. Muy bien, bienvenidas y gracias por estar allí. Bien, ¿en qué otros momentos también elijo sentir ira? Elijo sentir ira ante lo que yo considero que es fuera de lugar, ¿sí? Por ejemplo, volvemos a lo que mencionamos hace un instante. Yo, conductor, estoy yendo por la carretera y de pronto aparece un motociclista o un ciclista, ¿sí? Y se presenta una idea más. Esta carretera no es para motociclistas ni ciclistas, únicamente para automóviles. Y comienzo a rabiar en ese momento. Elegí sentir ira en ese momento, ¿sí? ¿En qué otros momentos más? Ante los impuestos. Estoy cansado o cansada que la municipalidad del distrito donde vivo, de la provincia, ¿sí?, tenga que cobrar estos impuestos. No es justo que se pague lo que piden, ¿sí?, porque no se está cumpliendo a cabalidad con los servicios que ofrece, ¿sí? Y comienzo a rabiar. En esas situaciones también elijo sentir ira. ¿Les ha sucedido? Alguna de las situaciones que ya se han mencionado también han sido parte o una de las causantes para hacernos sentir ira, elegir sentir ira. Probablemente sí. Continuamos. ¿En qué otras situaciones también elijo sentir ira? Ante la lentitud de los demás, ¿sí? Tengo un equipo de trabajo, tengo compañeros y lamentablemente no están trabajando a un buen ritmo. Algunos son muy responsables en presentar lo que se les encomienda, mientras otras personas están demorando demasiado y en esta situación elijo sentir ira. Bien, saludos a Luis, que también está acompañándonos en esta transmisión. ¿En qué otras situaciones también elijo sentir ira? Ante el desorden y la organización de los demás. De la misma manera, estoy en casa como mamá, como papá, y me molesta el desorden que tienen mis hijos, porque dejan los cuadernos, los libros o las cosas importantes fuera de su lugar. Las mueven y las desordenan. Y elijo sentir ira en ese momento. Pregunto, ¿en qué medida o en qué cambia el que tú elijas sentir ira? ¿Cambiará la situación? ¿Se van a volver más ordenados solo porque tú sientas ira? Piénsalo, ¿sí? Y hazte esa pregunta. Al final, intentemos responderla. Bien, ¿en qué otras situaciones también elijo sentir ira? Contra objetos inanimados. ¿Cómo así? Estoy en mi casa y necesito colgar un cuadro. Comienzo a martillar, ¿sí?, a ponerle un clavo para colgar el cuadro. ¿Y qué sucede? El martillo se me va y martillo mi dedo. Elijo sentir ira en esa situación. O elijo sentir ira porque tropecé y me golpeé el tobillo, ¿sí? Entonces elijo sentir ira. Una vez más, ¿en qué cambia la situación? ¿Sí? El que tú elijas sentir ira ante lo que ya se ha mencionado, ¿en qué cambia? ¿Cambia en algo? ¿Solucionó lo que tú quieres dar solución en ese momento? Sigamos preguntándonos, ¿en qué otras situaciones elijo sentir ira? Cuando pierdo un objeto, perdí las llaves de mi casa, qué cólera, comienzo a rabiar, comienzo a gritar, comienzo a tirar las cosas porque ya tengo que salir a trabajar. ¿Cómo voy a cerrar la puerta? ¿Sí? Elijo sentir ira en ese momento. Finalmente, ¿en qué otras situaciones elijo sentir ira? Ante sucesos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, la política de mi país o la política a nivel mundial. ¿En qué va a cambiar? El que en este momento yo comience a renegar, comience a gritar y comience a tener otro tipo de reacciones extremas. ¿Cambiará en algo la situación? ¿Nos estamos haciendo la pregunta? Bien, luego la vamos a responder. Muy bien, saludos para Lisbeth y para Hilda, que también nos están acompañando el día de hoy. Bien, ahora vamos a asemejar la ira, ¿sí?, con lo siguiente. Vamos a mostrar
las luces del semáforo. Vamos a asemejarlo a un semáforo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el semáforo está en luz roja, como esta? ¿Qué sucede? Si yo soy conductor, tengo que parar. ¿Por qué tengo que parar? Porque si no podría atropellar a un peatón, porque esa luz indica que los peatones continúan y los automóviles se detienen, ¿sí? Bien, de la misma forma, cuando yo voy experimentando todas las manifestaciones fisiológicas en mi cuerpo, entonces yo digo, alto, detente, es peligroso continuar, ¿sí? Y en ese instante voy a darme vuelta, es decir, me voy a otro lugar, ¿sí? Y voy a respirar profundamente. Me voy a retirar del lugar en el que estoy con alguna persona o con muchas personas. Me retiro del lugar. Procuraré buscar otro lugar tranquilo. Puede ser mi habitación, puede ser de repente si tengo un jardín o puede ser el baño, ¿sí? Me retiro. Bien. ¿Qué sucede cuando el semáforo se pone con una luz amarilla? ¿Qué sucede cuando aparece la luz amarilla? ¿Se puede cruzar? Todavía no, ¿verdad? Es un instante en el que nos dice, alto, todavía detente, porque luego viene otra luz que recién te va a dar lugar a que puedas seguir avanzando. Bien, entonces, cuando aparece la luz amarilla, cuando estamos experimentando ira, significa que nos dice, cuidado, todavía ve con calma, ¿sí? Todavía estás enojado. Piensa cómo te sientes y qué te gustaría hacer antes de actuar, ¿sí? Entonces, en este momento voy pensando, ¿qué podría hacer, según yo, para solucionar esta situación que me está disgustando? ¿Sí? No estoy en completa calma, pero estoy más tranquila, ¿sí? Más tranquila que al inicio, ¿sí? Entonces, en este momento yo me repito, voy internalizando algunas ideas. No voy a dar importancia a lo que estoy escuchando. Después voy a seguir discutiendo, ¿sí? Aguantaré lo que estoy escuchando, lo que me dicen. Y también tomo en cuenta si es que yo sigo reaccionando como lo he hecho tiempo atrás, ¿qué consecuencias podrían presentarse? ¿Sí? Entonces, esta luz me va a indicar que tengo que pensar. Bien, ¿qué sucede cuando aparece la luz verde? En esta luz les dicen a los automóviles, listo, ahora sí, pueden avanzar. ¿Sí? ¿Y quiénes se detienen? Los peatones. Bien, entonces cuando aparece la luz verde, decimos, estás tranquilo, sigue adelante. ¿Sí? Entonces aquí sí podemos actuar. Como ya estoy más tranquila, estoy más serena o sereno, entonces lo que hago es pensar. ¿Sí? Cómo empiezo la conversación, ¿no? Voy a empezar la discusión. Ojo, discusión, no pelea. Discusión no es sinónimo de pelea, sino discusión me refiero a ponernos de acuerdo frente a algo en lo que no coincidimos. ¿Listo? En luz verde recién se da lugar a ese pase. Bien. Entonces, estas luces, ¿sí? De semáforo, porque estamos asemejando lo que sucede cuando vamos sintiendo ira con las luces del semáforo, tomemos en consideración para que nos vayan avisando en qué momentos ponemos un alto, en qué momentos podemos avanzar. Bien, ahora vamos a compartir tips para aprender a manejar la ira. ¿Les gustaría empezar a controlar esa ira? De repente es muy intensa, ¿sí? Y en estos momentos me he dado cuenta que estoy dañando a muchas personas, ¿sí? Y no solo a los demás, sino a mí misma, estoy dañando mi salud. Si es así, vamos a compartir en este momento 5 tips. Bien, vamos a empezar con el primero. El primero es tiempo fuera. Cuando hablábamos de las luces del semáforo, decíamos, apareció la luz roja, es un tiempo fuera, ¿sí? Alto, me doy la vuelta, me voy a otro lugar, no me quedo con la persona o con las personas, ¿sí? Con la que se está presentando una situación muy fuerte, ¿sí? Según yo. Bien, entonces en este tiempo fuera, primero tengo que identificar si estoy sintiendo todas las manifestaciones fisiológicas de la ira. ¿Se acuerdan? En el rostro, ¿sí? Los gestos y en mi cuerpo. Si estoy sintiendo todas esas manifestaciones fisiológicas, es momento en que yo me retire a otro lugar.
cuando esté en ese lugar más tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respirar profundamente. Vamos a imaginar que somos un globo, ¿sí? Y ese globo vamos a inflarlo. ¿Por dónde? Por la nariz, únicamente por la nariz. Entonces comienzo a inflar el globo desde abajo, ¿sí? Va a ir subiendo desde mi estómago hasta el diafragma. Empezamos a inflar solo por la nariz. Listo, lo desinflamos solo por la boca. Bien, esta secuencia la vamos a hacer unas 10 o 15 veces hasta que consideremos que nuestro cuerpo esté relajado, ¿sí? Cuando esto sea así, recién puedo detenerme, ¿sí? Detenerme y luego continúa lo siguiente. Comienzo a organizar mis ideas. Antes no lo voy a poder hacer porque ya lo dijimos antes, nosotros tenemos una reacción impulsiva, inmediata. No me detengo a pensar si lo que voy a hacer o lo que voy a decir va a ser algo agradable o desagradable, ¿sí? Para las demás personas. No me detengo a hacer eso. Entonces es importante que primero tranquilice y relaje a mi cuerpo y sobre todo oxigene a mi cerebro, porque cuando comienza a acelerarse esos latidos del corazón, comienza a haber presión arterial profunda, el oxígeno que llega a mi cerebro es mínimo, es casi nulo. Por consiguiente, no da lugar a que haya el razonamiento. ¿Sí? Bien, entonces una vez que estamos más tranquilos, que estamos respirando más profundamente, también es importante que tomemos en consideración que vayamos entrenándonos en hacer estos ejercicios de relajación y no solo respiración, sino también relajar al cuerpo. ¿Cómo voy relajando al cuerpo? Podría aprenderlo y hacer un hábito, ¿no? Por ejemplo, antes de descansar, me recuesto en la cama y inicio con ejercicios de respiración. Seguidamente después voy cerrando los ojos y me voy a trasladar al lugar que más me agrade. Puede ser el campo, puede ser la playa o algún otro lugar que me dé tranquilidad y paz, ¿sí? Si esto es así, vamos a ir haciendo de la relajación un hábito. Entonces, una vez que me estoy trasladando mentalmente, podría también ir acompañando con música relajante. Por ejemplo, los sonidos de la naturaleza. Esto va a ir complementando muy bien. Esto lo podría ir haciendo de forma diaria, puede ser alrededor de un mes, para que se vaya convirtiendo en un hábito. Y cada vez que yo necesite aplicar esta relajación, pueda hacerlo sin mayor problema. ¿Sí? Bien. Continuamos. Tip número 2. En el tip número 2 voy a tomar en consideración lo siguiente. Cuando nosotros vamos experimentando ira, ¿han tomado en consideración qué sucede internamente? ¿Qué sucede en mi cabeza? Un diálogo interno. Hemos hablado tiempo atrás, cuando mencionábamos sobre las emociones, que hacíamos un diálogo interno en todo momento. Quizá en esta situación, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es quiero preparar un pastel, ¿sí? O una torta. Bien. ¿Cuál sería mi diálogo interno en este instante? Voy a ir pensando, los ingredientes. Y no solo eso, voy a utilizar estos materiales, voy a necesitar de un horno eléctrico y muchas otras cosas más. Entonces aparece un diálogo interno. No solo eso, quiero hacer actividad física. ¿Y cuál es el diálogo interno que se da? Listo, voy a armar una rutina de ejercicios para los brazos, para las piernas y así sucesivamente, ¿sí? Frente a distintas situaciones que se van presentando o actividades que vamos a realizar, vamos haciendo un diálogo interno. Es una conversación interna. Cuando yo elijo sentir ira, ¿cuál es el diálogo interno que se va presentando? El diálogo interno que utilizamos se apoya en términos extremistas. ¿Recuerdan los términos extremistas? Siempre, nunca, toda la vida, ¿sí? Terrible. Por ejemplo, esto siempre me sale mal. Esto que está ocurriendo es terrible, es lo peor que pueda suceder. No creo que nunca pueda superarlo. Siempre se olvida de mí. Nunca hace su trabajo. Todo me sale mal.
Esto es un completo desastre. ¿Sí? Cuando estamos muy enojados, muy enfadados, se presentan estos términos extremistas y ya habíamos mencionado tiempo atrás. Son mentiras absolutas porque no es real que algo suceda o deje de suceder siempre o nunca o toda la vida. No es así. Son mentiras absolutas. Y el diálogo interno que se presenta cuando elegimos sentir ira es este. Nos apoyamos en términos que son mentiras absolutas. Hacemos que lo que va presentándose sea algo muy dramático. Lo exageramos, lo volvemos demasiado extremo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparece la parte emotiva y lo racional se deja de lado. Por lo que ya habíamos mencionado antes, se oxigena poco el cerebro, va perdiendo oxígeno cada vez más y esa capacidad de pensar y racionalmente disminuye, ¿sí? Nos dificulta hacerlo. ¿Qué convendría si tiendo a apoyarme en estos términos que son mentiras absolutas? ¿Qué convendría? Reestructurar ese diálogo interno. En lugar de usar el siempre, nunca, todo, insoportable, terrible, que son palabras que no se ajustan para nada a nuestra realidad, probemos con otros términos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces o algunas veces o tiende a, ¿no? Por ejemplo, es molesto que es de repente incómodo, ¿sí? Pero no es el fin del mundo. No se está acabando la vida de esta forma. De esta manera, nosotros vamos a sentir el enfado, pero sin tintes que sean dramáticos y exagerados. Y no solo ello, vamos a darnos cuenta también que nuestra carga emocional va a ir disminuyendo. Bien, saludos para María, que también nos está acompañando en esta transmisión. Tip número 3. En el tip número 3 vamos a tomar en cuenta algo que es importante, responsabilidad. Resulta algo muy cómodo cada vez que mencionamos. Es que tú me has hecho enojar, ¿sí? Es que tú dijiste esta expresión y eso me ha causado mucho enfado. Es que lo que está sucediendo ahora me está haciendo molestar, ¿sí? ¿Se acuerdan también que tendíamos a personalizarlo de esta manera y a culpabilizar? Todos tienen la culpa menos nosotros. ¿Recuerdan? Claro, también se da. Entonces, en este tip, lo que se sugiere es que seamos responsables, responsabilicémonos de nuestras acciones, ¿sí? Entonces, en este momento, recordemos que una mala gestión de nuestras emociones, porque son nuestras, va a dar lugar a comportamientos inapropiados. Pero ¿quién es la persona responsable? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus amigos? No, tú, yo, ¿sí? Nos vamos responsabilizando. Como ya hemos mencionado, la ira es una emoción personal, ¿sí? Es una emoción que vamos sintiendo, es personal. Entonces, por tanto, la ira que se va produciendo, que elegimos sentir ante determinadas situaciones que nosotros consideramos que son las culpables de lo que vamos sintiendo, entonces esto va dando lugar a que se vayan presentando las reacciones extremas, ¿sí? Y no solo eso, una vez más, vamos culpabilizando a los demás y nos vamos quitando responsabilidad, porque es más cómodo, ¿sí? Resulta más cómodo para nosotros quitar esa responsabilidad. Un ejemplo, en este momento, imaginamos, un amigo tuyo o un compañero de trabajo te dice, eres un inútil, ¿sí? Entonces, eres un inútil, todo lo haces mal. Pregunto, en este momento, ¿esa expresión es real? ¿Es cierto lo que esta persona está diciendo acerca de ti? Alguien dirá, no, no es cierto, pero me está molestando. Perfecto. Bien, ¿por qué no es cierto? Si ponemos en consideración o nos ponemos a analizar cada término expresado, ¿qué significa ser inútil? Que realmente no podemos hacer nada bien. Pregunto, ¿esto es así? Si no es así, ¿para qué le damos importancia a este término? Todo lo haces mal. Una vez más, ¿esto es real? Si no es así, ¿de qué nos sirve cargarnos, ¿no?, de energía negativa o desgastarnos energéticamente o físicamente frente a algo que no es real? Pero sin embargo, en muchos casos, yo elijo sentir
ira, ¿sí? Porque la ira me ha producido el comentario que está haciendo mi compañero. Él es el responsable. ¿Se dan cuenta que a veces resulta práctico actuar de esta manera? Porque nos vamos quitando ese peso de responsabilidad. Sin embargo, esto no es así, ¿sí? No es que el comentario del compañero o del amigo haya provocado este enfado en mí. No, no es así. Yo elegí sentir ira, ¿sí? Este sentimiento de enfado lo estoy creando yo. ¿Por qué? Porque soy yo quien está interpretando, le está dando una interpretación a ese comentario. ¿Sí? Las palabras de este amigo o compañero son solo un estímulo, pero soy yo quien le da esa interpretación. Entonces, aquí es importante para poder asumir esta responsabilidad que tomemos en cuenta lo siguiente. Vayamos interiorizando. Soy el responsable de mis estados emocionales. Cuando siento alegría, cuando siento tristeza o cuando siento enojo o alguna otra emoción. Siguiente idea para ir interiorizando. Soy consciente de cuáles son las situaciones que me van provocando enfados. Ya sé que cada vez que se presenta algo de esta forma, yo elijo sentir enfado. Entonces, también me doy cuenta de ello para la siguiente estar precavido y evitar tener las mismas reacciones, ¿no? Continuamos. Soy consciente de quiénes son las víctimas de mis ataques de ira. Probablemente en este caso, como padres de familia, nuestros hijos, ¿sí? Porque me molesta mucho que actúen de esta o de esta forma, ¿no? O de esta otra forma, y decido sentir ira. ¿Y cómo la voy manifestando? De repente a través del castigo físico, a través de la agresión verbal. Es que me hacen perder la paciencia. Ellos son los responsables de este enojo que siento. ¿Realmente esto es así? ¿Verdad que no? ¿Sí? Responsabilicémonos. Nosotros estamos eligiendo sentir ira. Los demás no son responsables de lo que yo estoy sintiendo. Algo más para interiorizar. Soy el responsable de mis actos, esté enojado o no. Yo, ¿sí? Bien, entonces es importante responsabilizarnos. No son las situaciones y no son las personas las que dan lugar a que yo me sienta de determinada manera. No, soy yo, ¿sí? Es mi pensamiento. Bien, tip número 4. En el tip número 4, si ya hemos llegado a este punto de responsabilizarnos, de dejar de lado algunos términos extremos que no nos ayudan en ese diálogo interno, entonces llegó el momento de aprender a expresarnos asertivamente, que ya también tiempo atrás hemos hablado acerca de la comunicación asertiva, ¿sí? Bien, entonces aquí cómo voy expresando algo que me está incomodando de forma asertiva. Tomando en consideración algo aquí. Si hay algo que va generando incomodidad, el que lo siga acumulando por mucho tiempo no va a ser de utilidad y no va a ser saludable tampoco. Sugerencia, comencemos a expresar toda incomodidad en el momento oportuno, no dejemos acumular. Cuando esto sucede, llegamos a la ira tipo explosión. Acuérdense, evitemos llegar a ese extremo. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? ¿Se acuerdan cuando mencionábamos o hablábamos de la comunicación, de técnicas de comunicación asertiva, de los mensajes yo en primera persona? Yo creo que sí los recuerdan. Cuando decíamos los mensajes yo, se refiere a que yo voy a ir dando a conocer lo que siento en primera persona, ¿sí? En lugar de decir, es que tú me haces enojar, no, yo lo manifiesto de la siguiente forma. Yo me he sentido o me siento incómoda cada vez que tú no me das ayuda cuando te la pido. Por ejemplo, ¿sí? Te pediría por favor que procures hacerlo cuando te pida, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Voy expresando lo que yo siento, ¿sí? Voy siendo específica en lo que me molesta y luego hago una petición. Entonces, una forma asertiva de expresar lo que me genera incomodidad es esta. En lugar de descalificar, una vez más, resulta muy práctico, ¿no? Es que tú, es que la situación, es que los demás, es que todo el mundo, menos yo. Todo el mundo es responsable, es culpable, menos yo. No,
empecemos. Si nos vamos responsabilizando también, acostumbrémonos a referirnos en primera persona y a ser específicos y a ser muy claros con lo que queremos. Eso nos va a ser de mucha utilidad. Y hay algo que también es importante que tomemos en consideración. Cuando lo hacemos de esta forma, va a transmitir amabilidad a la otra persona y empatía, sobre todo empatía. De lo contrario, como que vamos dándole esta responsabilidad y la otra persona se va a incomodar y va a tener una reacción parecida a la mía. Pero al expresarnos en mensaje yo en primera persona, van a darse cuenta que la situación va a ser distinta. Bien. Saludos para Delia y para Juliana, que también nos están acompañando el día de hoy. Gracias por estar allí. Bien. Entonces, decíamos, ¿no? Evitemos descalificar o culpabilizar a los demás con expresiones como, por ejemplo, es que tú, o culpabilizar, ¿no? O decir, es que tú me ofendes, tú me hundes, tú me agobias, tú me haces enojar. No, dejemos de lado ese tipo de expresión hacia los demás. Hablemos en primera persona. Va a ser de mucha más utilidad. Entonces, de esta manera, vamos a darle una función positiva a nuestro enojo. Y no solo eso, nos va a permitir formular peticiones, porque ya lo hemos mostrado, ¿sí? Te pediría, por favor, que para la siguiente ocasión me apoyes de esta manera, ¿sí? Bien. Y además de ello, también va a dar lugar a que vayamos expresando de repente, como decíamos, algo que nos incomoda, que puede ser una queja de parte nuestra, o también podamos decir algunas críticas, pero constructivas, ¿sí? Consideremos también este aspecto. Muy bien, entonces, cuando comencemos a hacerlo de esta forma asertiva, también tomemos en cuenta algunos aspectos. ¿Qué tendría que utilizar en cuanto a mi lenguaje o mi tono de voz? Procuremos utilizar un tono de voz bajo y nuestra fluencia verbal que sea lenta. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a ir dirigiéndonos a nuestro interlocutor o a otras personas, vamos a ir pensando lo que vamos diciendo, porque lo vamos haciendo de forma pausada. Nos da lugar a que vayamos considerando si es adecuado o no, ¿sí? Incluso darnos cuenta si nos estamos equivocando en mencionar alguna palabra. ¿Qué más es importante tomar en consideración? Hablemos, como ya lo hemos dicho, de cómo nos sentimos en este momento y por qué, en vez de decir lo que pensamos de los demás. No, me centro en mí y eso es lo que voy a dar a conocer. También tomo en cuenta, podría pedir a la otra persona, ¿no? A mi interlocutor, si es una persona de mucha confianza, que haga lo mismo que yo, ¿sí? Para hacer conciencia también de cómo se siente, cómo me voy sintiendo yo o cómo se siente la otra persona cada vez que yo voy actuando de esta forma, ¿sí? Es como un intercambio de roles. Y finalmente, tomemos una actitud corporal, ¿sí? Estamos en una posición sentada, si estamos sentados o si estamos de pie, de relajo, pero en esa actitud de respeto a la otra persona. Decíamos tiempo atrás, la mejor forma de dar a conocer respeto hacia los demás cuando yo estoy comunicándome es mostrar una actitud de hacer el contacto ocular visual, ¿sí? El contacto visual, directo. Sentarme en una posición adecuada, mostrando la atención, ¿no? Hacia la persona con la que estoy conversando. Entonces son aspectos a considerar dentro de esta forma asertiva de expresar lo que me va incomodando. Bien, vamos por la pauta, perdón, por el tip número 5. En el tip número 5 es importante que tomemos en consideración que cuando tenemos desorganización, ¿sí? Nos cuesta acomodarnos a un horario establecido, se presenta un desorden, ¿no? Entonces, cuando sucede ello, también da lugar a que vayamos experimentando tensión. Y si hay tensión, también es muy fácil entrar en estados de ira o de elegir sentir ira. Es muy fácil. Procuremos organizarnos. Si realizamos diversas actividades en casa, armemos un horario
y vayamos cumpliendo tal y como lo estamos definiendo, ¿sí? Vamos complementando con actividad física. Recuerden que durante este momento hay situaciones complicadas. Por lo mismo que ya decíamos tiempo atrás, estamos pasando más tiempo en casa. Hemos dejado de hacer muchas actividades que antes las realizábamos fuera, es cierto. De una u otra forma, esto va generando cierto estrés cuando hay desorganización. Pero si nos vamos apoyando en una distribución, ¿no? A través del horario, esto va a permitir a que mantengamos más tranquilidad y evitemos entrar en estrés y en tensión. ¿Sí? Entonces, también de esta manera empecemos a reducir ese estrés. Está en nuestras manos. No es complicado, podemos, ojo, y no solo con nosotros como padres de familia, como adultos, también con nuestros hijos. Recuerden, son niños, son adolescentes también, se van a estresar por todas las actividades que se realizan y por el hecho de permanecer todo este tiempo dentro del hogar sin poder salir fuera. Entonces ayudémosle también de esta manera a cada uno de nuestros hijos a que vayan organizándose y de esta forma vamos a evitar que se presente el estrés o simplemente si está presente que vaya reduciéndose. Acuérdense, la actividad física es importante y también el compartir esas actividades de ocio. ¿Sí? Lo que más nos agrada hacer en casa, en la cocina, dibujar, pintar, alguna manualidad o alguna otra propuesta que puedan dar también nuestros hijos. Bien, finalmente, tip número 6. Y se han preguntado, ¿cuándo buscamos ayuda? ¿Sí? Buscamos ayuda cuando nosotros en muchas ocasiones elegimos sentir ira y salimos fuera de control de nosotros mismos, cuando estamos dañando a muchas personas de forma constante, ¿sí? Y no sabemos cómo manejarlo. O si lo hemos empezado, nos estamos entrenando en este momento, pero falta algo, no sé, como que algo no está funcionando. Pido ayuda. Es importante buscar ayuda en estas situaciones, cuando siento que las cosas salen de mi control. ¿Por qué? Porque luego, después de actuar, ¿qué sentimos? Culpa, ¿sí? Y vivir con la culpa no es agradable, porque nos lleva a entrar en un círculo vicioso, que esto se va reflejando también a las demás personas con las que vivimos, ¿sí? Si esto se presenta en los padres, entonces se va reflejando a los hijos, y los hijos van haciendo lo mismo. Es un círculo vicioso. Entonces, en estas situaciones, busquemos ayuda. Bien, hay algo más que me gustaría compartirles, pero antes vamos a saludar a Bernabé, que también está acompañándonos en esta transmisión. Bien, hay algunos mensajes importantes para interiorizar también, ¿no? Por ejemplo, un mensaje. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos el poder de elegir cómo pensar y sentirnos, ¿sí? Yo elijo cómo pensar y sentirme, no los demás, yo, ¿sí? Otro mensaje. Me gustaría que las personas actúen de esta forma, ¿sí? De determinada manera. Pero esto no significa que deben de hacerlo, porque a veces eso está muy, muy incrustado en nuestro pensamiento. La gente tiene que actuar de esta manera, ¿sí? Pero si no es así, no tienen por qué hacerlo, ¿sí? Recuerda, lo que cada uno que tenemos una forma de actuar distinta no significa que haya una ley general que va a indicar que sí o sí y la persona A, la persona B y la persona C tiene que actuar de la misma forma como tú lo haces. No es así. Otra idea para que vayamos interiorizando, si bien es cierto, ¿sí? No toleramos la injusticia, ¿sí? No la perdón, no nos gusta la injusticia, pero la toleramos. ¿Por qué? Pregunto, en nuestro entorno, sea familiar, amical o hablando de nuestro país o a nivel mundial, pregunto, ¿las cosas son justas? ¿Sí? ¿Es justo lo que va sucediendo para cada una de las personas? No, ¿verdad? No es así. Entonces, ¿de qué me sirve en todo momento estar pendiente en que esto tiene que hacerse con mucha justicia? Porque sí o sí, yo lo digo. No, está bien, no me gusta la injusticia, pero la tolero. Entonces es importante que también vayamos interiorizando esta idea. También es importante interiorizar. Es una pena
pero no es terrible. Es una pena que suceda esta situación, pero no es terrible. Entonces también tomemos en consideración para irle quitando ese peso a nuestros mensajes en el diálogo interno. También es importante, ¿no? Sería preferible, ¿no?, que de repente esta situación o esta persona me trate de determinada forma, ¿no? Como yo lo espero, pero no tiene por qué hacerlo. ¿Sí? A mí me encantaría que sea muy respetuoso, que me dé un buen trato, sí, pero nadie está obligado a hacerlo. Porque si yo sigo con la idea de que tiene que ser así, voy a pasarla muy mal por el resto de mi vida, ¿sí? Pero ojo, aquí no nos confundamos con el maltrato, ¿sí? Porque alguien dirá, entonces me está diciendo si alguien me trata mal, yo tengo que tolerarlo. Un momento, no nos vayamos por ese lado. Me refiero a los mensajes que voy interiorizando en mí y que me dan lugar a que yo presente un conflicto constante conmigo mismo y con los demás, a que constantemente yo elija sentir ira por esta razón, pues probablemente, ¿sí? Bien, otra idea que también la tomemos en cuenta es que no hay personas malas, ¿sí? ¿Qué decíamos? Evitemos personalizar o señalar. Recordemos, son los actos, son las acciones o es el estilo de comunicarse de las demás personas lo que consideramos que es algo negativo o es algo malo, ¿sí? Algo más, mi cólera no me ayuda, ¿sí? Entonces también voy interiorizando esta idea. Y finalmente, existe una alternativa más y funcional, ¿sí? En lugar de sentir cólera o ira, sobre cómo yo me voy a sentir o voy a actuar, ¿sí? No solo el enfado, el enojo, la ira es la forma más adecuada de expresar lo que yo siento o actuar de esta manera para conseguir algo, no. Entonces es importante que también vaya interiorizando estos mensajes. Muy bien, espero que este compartir sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes que el día de hoy están compartiendo a través de esta transmisión. Quiero recordarles que el Departamento Psicológico viene atendiendo a través de Acompáñame en línea. Como ya mencionamos tiempo atrás, lo único que tenemos que hacer es comunicarnos al 965-384-241. Una vez más, 965-384-241. Les va a responder la secretaria de la CRE. De acuerdo a la situación que presente, se va a comunicar con el especialista del área educativa o del área clínica quien les habla. ¿Qué tipo de situaciones son las que estamos trabajando? Problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, se está haciendo también evaluación en lo que es orientación vocacional y profesional, ¿sí? También estamos atendiendo problemas emocionales, problemas de conducta y problemas de pareja, ¿sí? Que también están solicitando esta ayuda especializada y algún otro tipo de problemática en relación a los niños adolescentes y también a nosotros como adultos. Y si en este momento alguien identifica que tiene dificultad para manejar esta emoción tan intensa que es la ira, también, ¿sí? Vamos trabajando al respecto. Una vez más, gracias por su atención. Nos estamos encontrando el siguiente viernes. Que les vaya muy bien. Recuerden, tenemos que continuar cuidándonos, no hay que bajar la guardia. Hay muchas cosas que se están retomando poco a poco, pero evitemos, si no es necesario salir a la calle por algo que no es urgente, que no es vital, no lo hagamos. Quedémonos en casa. No bajemos la guardia. Cuidémonos. Hasta la siguiente semana. Que les vaya muy bien.